Muchísimas gracias por participar en este tremendo panel y yo quisiera abrir la conversación justamente con Roberto, que ahí sabemos, ¿cierto?, que también ha estado muy involucrado en temas de Open Finance. Y quería preguntarte, Roberto, si crees que el sistema de finanzas abiertas va a permitir acceder a todos los datos necesarios pensando en los principales casos de uso. A todos los datos necesarios. Voy a dejar que el público juzgue. Pero primero, sin duda, en Chile se va a poder acceder a más tipos de datos que en la mayoría de los países que tenemos como precedentes. En UK, por ejemplo, esto parte para bancos. En Brasil no se habla de Open Finance, sino más bien sistemas, o sea, sí es Open Finance, perdón, pero dentro de la industria más estrictamente bancaria y recién se está ampliando hacia seguros. Nosotros partimos, por ejemplo, con seguros incluidos, con cajas de compensación, con distintos tipos de instituciones. Entonces, ¿cuáles son los casos de uso más atractivos dentro de los conocidos? Porque la gracia es innovar. Así que los buenos son los que no sabemos cuáles son. Alguien los va a inventar, no sabemos. Pero sí sabemos que uno quiere conciliar la cartola banco de la cuenta de las empresas. Saber si las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar de las distintas empresas están efectivamente cobradas o pagadas para que cerrar la contabilidad funcione bien. Eso se va a poder hacer. Uno quiere evaluar el riesgo crediticio o riesgo compliance de las empresas. En buena medida, los datos para evaluación de riesgo sí van a estar dentro del sistema de finanzas abiertas, pero hay otros, como datos del Servicio de Impuestos Internos, datos de la AFC, Equifax y otros, que uno los va a tener que obtener a través de otros mecanismos. De modo que el sistema de finanzas abiertas va a resolver algunos problemas, algunos muy importantes como el de la conciliación bancaria, cotizar créditos y por lo tanto saber si un cliente está pagando muy caro y yo como institución financiera le quiero hacer una oferta mejor. Eso tiene mucho valor y queda completamente dentro del sistema de finanzas abiertas. Ahora, un sistema de finanzas personales, como a mí me gustaría, no solo necesita los datos del sistema de finanzas abiertas, también necesita algunos más. Por ejemplo, APB. Si yo tengo una APB con una empresa de seguros, está dentro del sistema de finanzas abiertas, pero si lo tengo en la AFP, las AFP no están dentro del sistema de finanzas abiertas. Entonces, el vaso, para mi gusto, está medio lleno, no medio vacío, porque antes estaba vacío y ahora va a la mitad y lo tenemos que seguir llenando. Y Cristian, por tu lado, desde tu perspectiva de abogado y desde el punto de vista regulatorio, ¿cuáles son los mayores obstáculos legales que están enfrentando los países de América Latina para implementar un modelo de Open Finance que pueda ser interoperable y que también pueda ser seguro? Sí, muchas gracias por la invitación primero y simplemente comentar que Chile todavía está en proceso de implementación del sistema de finanzas abiertas y afortunadamente, a mi juicio, Chile está mirando principalmente la experiencia de Brasil. Existen distintos modelos de Open Banking, Open Finance, Open Data, como en Australia. Y finalmente, si nosotros pensamos en que la región, que Latinoamérica en algún momento tenga un sistema de finanzas abiertas entre países, probablemente el camino que está siguiendo Chile lo va a tener que ir siguiendo cada uno de los países y probablemente dentro de ciertos estándares que sean compatibles entre sí. Y eso hace que probablemente la experiencia brasileña sirva de parámetro, pero la experiencia chilena también está sirviendo de parámetro y estamos en pleno proceso en que hay muchas definiciones que no se han hecho, porque hay una ley que establece un marco importante que tiene a su vez una normativa secundaria que lo va aterrizando, pero que hay anexos a esa normativa que todavía no se han dictado y hay definiciones que todavía no se han hecho, como por ejemplo qué mecanismo alternativo utilizar cuando el sistema de finanzas abiertas falle o quién va a resolver los conflictos entre los actores o cuáles son los estándares de servicio, de velocidad que deben existir. Y todo eso se está discutiendo. Ahora, esto se agrega, y va a ser el problema en otros países también, se agrega a un exceso de regulaciones que de momento no han sido compatibilizadas entre sí, como puede ser una normativa de protección de datos o la normativa de ciberseguridad o de protección al consumidor, que pone el desafío de que en la implementación del sistema de finanzas abiertas, tarde o temprano las autoridades terminen coordinándose adecuadamente para evitar que haya una sobrecarga regulatoria
que haga que un sistema que está pensado para que haya mayores beneficios para los consumidores, para las empresas, para que haya mayor competencia y mayor portabilidad, no sea un sistema que nazca muerto, sino que sea efectivamente aplicado. Y eso es el desafío que estamos viviendo en Chile, que yo creo que va a vivir cada uno de los países de la región. Y Ángelo, ahí desde tu lado, pensando en el compliance también, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando los países de la región justamente y cómo también se pueden abordar para implementar de manera segura? Sí, Max, esa es una muy buena pregunta y yo le voy a dar un poquito una visión no solo de Chile, sino en otros países donde he trabajado en Open Finance, como es Colombia, de la región. Y una de las principales restricciones, y yo digo que es como un plomo en el ala que no permite que a veces la finanza abierta crezca, es la velocidad y la competencia que hay entre la necesidad del negocio y la norma o el círculo normativo que rige esa necesidad de negocio. Entonces he visto mucho que hay una necesidad de negocio y muchas empresas queriendo hacer elementos interesantes de Open Finance, pero la regulación no termina de salir y ahí es donde yo digo que, bueno, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, un consejo muy importante y en lo cual tenemos que trabajar las empresas que estamos participando en estas mesas técnicas y este tipo de cosas, es que al menos definamos unas reglas básicas del juego. ¿Sí? En Colombia, le comentaba hace unos minutos aquí al compañero que en Colombia hay una experiencia ahorita con el sistema de pagos inmediatos y es una experiencia donde todos los bancos tienen que utilizar un mecanismo común, colocar la data en un lugar común. Y la única forma en que se consiguió que esto funcionara de forma rápida, valga la redundancia, fue incorporando desde el principio a los entes de control. Sí, los entes de control participaron en la norma junto con algunos que participamos en las mesas técnicas y ya ha sido un camino que se ha recorrido muy rápido. Entonces, uno de los elementos clave local es, bueno, avancemos con las normas a la velocidad que necesita el negocio. Si no, van a pasar 10 años, va a salir la norma y el negocio ya va a ser, ya es temporáneo, pues no va a hacer falta. Y el otro elemento que también lo he comentado mucho es que evidentemente cada país tiene que tener su norma, eso es un fact, pero hay que trabajar en la armonización entre la región, ¿sí? Por lo menos definir los estándares básicos, cómo nos vamos a comunicar, cómo va a ser el estándar del API, cómo va a ser el estándar de la seguridad, lo comentaba ahorita acá Cristian. Entonces, esos son dos elementos, uno local y uno regional, que si los países no trabajan fuertemente desde el principio, nuevamente, con la experiencia como en Colombia, que allá hay sandbox, hay una cantidad de cosas que han permitido habilitar las finanzas abiertas. Bueno, vamos a llegar al momento, pero va a tardar mucho más. Y definitivamente, como decía al inicio, va a ser algo que restringe más que habilite el negocio. Martín, acá tenemos un montón de fintechs y actores del ecosistema financiero que nos están escuchando. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, crees tú que son estos elementos críticos para poder construir productos que sean interoperables, auditables y seguros, pensando desde el día 1 y considerando además todos los requerimientos que existen? Gracias por la pregunta. Me presento Martín Pauleta de Redbill. Somos integradores de soluciones, o sea, trabajamos mucho desarrollando soluciones de finanzas para bancos y también para fintechs, ¿no? Y lo que estamos viendo es, trabajamos obviamente también en el core del negocio, pero me gustaría detenerme acá en desafíos comunes, ¿no? Hay cosas que todos tienen que resolver. Por un lado tenés todo el tema de consentimiento y autenticación, delegación de autorización, que es algo que las normas están impulsando y que va a haber que resolver. Tenemos la suerte de que son mecanismos, si bien seguramente hay detalles que los hacen a los ojos de la persona que está muy metida como incompatibles, o quizás no son tan cercanos, a los ojos del Lego y de alguien que trata de implementar soluciones comunes, hay formas de llegar a generalizaciones, ¿no? Y de hecho hay herramientas que van personalizándose para dar soporte a eso. Pero no me quiero detener ahí. Me parece que como arquitecto de soluciones me resulta a mí personalmente mucho más interesante pensar en el modelado del negocio, ¿no? Y hay en el caso concreto de soluciones para finanzas, bueno, no es una oportunidad perdida porque en general todos están haciendo algo al respecto, todos usan un tipo de producto, pero lo que nosotros vemos día a día es
que el escenario el modelado de la herramienta fundamental de una empresa de finanzas, que es el libro contable, muchas veces termina siendo construido de forma bastante casera, ¿no? O adoptándolo para dar soporte a algún tipo de requerimiento regulatorio, reportes, etcétera. Cuando, en el caso concreto nuestro de estar trabajando para modelar negocios de finanzas, es la herramienta fundamental para modelar el almacenado del dinero y cómo se mueve, ¿no? Cómo dar trazabilidad y auditoría sobre eso. Y yo creo, y de hecho lo experimentamos constantemente, que adoptar una muy buena herramienta que permita modelar todo el negocio centrado en las cuentas y las transacciones de manera muy libre y no necesariamente atado a lo que es quizás los flujos de un banco, como pueden ser los productos típicos, los core bancarios que se pueden adoptar y que dan un valor muy grande, pero también te fuerzan a adoptar procesos que quizás no lo necesitas para tu negocio ágil o para... y que todas las cosas que necesitas y que no directamente se modelan de esa forma, de una forma piola en el producto, tenés que resolverlo afuera con mecanismos de conciliación eventual muy molestos. Entonces, nosotros estamos trabajando bastante con un producto open source. Hay otros, nosotros trabajamos con un producto que se llama Formance, que es un producto francés, open source, que tiene su offering cloud y que realmente cambia la forma de modelar tu negocio, ¿no? Vos como desarrollador de un negocio, cuando empezás a expresarlo en términos nativos de lo que es el negocio contable financiero, es tremendo, ¿no? El impacto y el cambio de velocidad versus tener que desarrollar soluciones ad hoc que siempre se quedan cortas de alguna manera. Hay historias extremadamente públicas, ¿no? Sobre cómo Uber, Airbnb desarrollaron sus propios ledger para después de estar sufriendo con soluciones parciales. Cristian, cuando uno mira a otros países, pensando por ejemplo en Reino Unido, Brasil, ¿qué lecciones podemos aprender respecto de temas regulatorios o jurídicos y que quizás ahí podrías compartirnos un poco también desde esa mirada? Es importante conocer las realidades de otros países para no incurrir en cosas que probablemente pueden ser erróneas, no solo por la experiencia que tuvo ese país, sino que por la cultura o por el nivel de profundidad que tienen los mercados financieros en la región, en este caso. En general, por ejemplo, en Reino Unido se estableció un sistema de open banking, que son los bancos los que entregan su información financiera, y se generó a partir de casos de libre competencia. Entonces, la lógica ahí es de mayor competencia y los bancos no son parte del sistema de finanzas abiertas en el sentido que puedan recibir información o pagos, sino que son los proveedores del sistema. En Australia hay un concepto de Open Data en que revisan también información relacionada con el pago de cuentas de consumo, por ejemplo, de las personas, para aumentar el número de datos, de información para su perfilamiento, pero ahí el énfasis fue empoderar a los consumidores. Y en cambio en Brasil el objetivo principal es de inclusión financiera, porque hay un porcentaje muy alto de personas que no califican para los bancos. Y yo creo que se parece más a la realidad latinoamericana, donde hay muchas personas no bancarizadas. En el caso de Chile tenemos empresas que proveen cuentas y que no son bancos y que van a entrar a competir con bancos. Por lo tanto, de cara a los consumidores y también a otras empresas que prestan servicios financieros, no solo se va a aumentar la competencia, sino que también se va a aumentar la innovación y se va a aumentar la inclusión financiera. Por lo tanto, si desde el punto de vista de los principios comenzamos con esa filosofía, en los países de la región es probable que lleguemos a soluciones muy parecidas. Pero también es importante aprender
de experiencias foráneas para valorar la intervención de la autoridad. O sea, si esto solo se deja a los vaivenes del mercado, puede ser que se demore mucho, puede ser que no se aplique nunca, puede ser que una empresa o grupo de empresas que tengan poder de mercado quieran imponer sus términos y por lo tanto es importante que la autoridad tienda a que haya una implementación efectiva de un sistema de finanzas abiertas. Lo que es muy destacable de Chile y que yo creo que debe exportarse al mundo es que la autoridad financiera, la CMF, organizó un foro consultivo, es decir, tiene en su mesa a las distintas industrias que son más representativas de lo que podría ser el sistema de finanzas abiertas, probablemente va a integrar a otras industrias en el mediano plazo y por lo menos tiene esa instancia de escuchar la realidad para efecto de tomar decisiones informadas y realistas, porque lo importante es que el sistema funcione y para que funcione tiene que ser con reglas que sean claras, que sean reales y que sean de algún modo un compromiso por parte de los actores de mercado de que se van a cumplir, porque en caso de que no se cumplan va a haber sanciones o va a haber algún tipo de exclusión o algún tipo de medida que haga que el sistema siga funcionando. Así como también en el evento que una API falle, tenemos una alternativa que va a permitir que el sistema siga funcionando y por lo tanto sea algo que realmente se ejecute y que no sea una mera declaración de principios. Y ahí, por tu lado, Ángelo, ¿cómo puede el Open Finance también contribuir a mejorar las confianzas por parte de los consumidores, también pensando en ciberseguridad, en protección de datos, que son además regulaciones que cada vez están mucho más exigentes finalmente? Sí, Max, definitivamente cuando hablas de finanzas abiertas y Open Data y Open Banking, la confianza está en el centro de la ecuación, porque al final el cliente, y se escucha el término de consentimiento informado que está muy de moda, el cliente te está dando consentimiento para que tú uses sus datos para hacer, digamos, hacer buen uso de esos datos, ¿no? Y en el mercado, en las experiencias que he visto en Latinoamérica, los players, los que jugamos en este mundo de Open Finance, podemos contribuir o podemos favorecer o desfavorecer al modelo. He visto experiencias donde el UX no es tan bueno y no le permite al usuario ver toda la trazabilidad de lo que está pasando con su data y te da el consentimiento informado, pero después no lo puede revocar, no puede hacer al nivel granular que lo exige normalmente este tipo de normativas, ¿no? Entonces, al final del día hay una cantidad de elementos que erosionan la confianza del cliente y sin la confianza del cliente no vamos a poder avanzar ni en Chile ni en ningún país del mundo. Y para ello hay 4 elementos básicos que yo siempre que hablo de Open Finance lo pongo sobre la mesa: trabajar sobre privacidad por defecto y por diseño, ¿sí? Que todas las soluciones o los API nazcan ya. Cuando nacen deben nacer ya con este concepto. No es que los tienes desarrollados y le pones un parche para decir, aquí puedes ver la trazabilidad, con esto puedes hacerle revocación de permisos, sino que ya nazcan. Esos son unos conceptos bien estándar, privacidad by default y by design. Y otros 2 elementos que ayudan mucho a la confianza del cliente es la proporcionalidad y la finalidad. Es decir, los datos que yo estoy obteniendo de ese cliente los use para lo que le dije que lo iba a usar. He visto experiencias donde el cliente da el consentimiento informado para hacer un PFM y al final del día lo usan la data para mandarle una publicidad de un carro. Entonces el cliente ya pierde la confianza en el modelo y empieza a decir, yo no confío en un modelo de Open Finance porque estoy entregando los datos para otra cosa. Y el otro está asociado, uno es la finalidad y la proporcionalidad es a pídeme los datos que realmente necesitas para la Open Finance. No me pidas los datos que tú necesitas para hacer otro tipo de negocio. Entonces, en la medida que seamos transparentes, como este es un modelo donde el cliente, el usuario final está en el centro, en la medida que seamos transparentes con ese usuario, las interfaces UX estén adaptadas a que el usuario lo entienda. Y por supuesto tengamos soluciones que nos protejan de ataques, de antifraude, de data breach, todo lo que está, vamos a decir, de moda asociado al fraude. Bueno, en esa medida vamos a tener a ese cliente con nosotros y vamos a lograr confianza para que esto evolucione. Claro. Oye, bueno, le quería preguntar a Roberto, además que tiene una visión, digamos, súper amplia de estos temas también, ahí, ¿qué nuevos modelos de negocio crees tú que podríamos ver implementados justamente gracias al sistema de finanzas abiertas? Vamos a pensar también que algunas ideas que nos pueda dar...
Yo sueño mucho con un buen sistema de finanzas personales. Y un buen sistema de finanzas personales puede tener distintos modelos de negocio. Por ejemplo, el que te ofrece el sistema abiertamente puede decir que te lo está dando gratuitamente para poder estar haciendo una evaluación de riesgo permanentemente y llegar con una oferta de producto financiero en el momento oportuno que para ti va a ser muy buena porque va a mejorar tu situación. Es decir, por ejemplo, puede detectar que estás pagando muy caro con un crédito y puede ir a una bolsa de partners para ver quién le ofrece financiamiento en mejores condiciones y entregarte a ti esas mejores condiciones. De modo que, por un lado, uno como usuario percibe un sistema gratuito que resuelve un problema importante, ordenar las finanzas, saber en qué gasto, sobre todo saber en qué gasto, porque es fácil saber cuánto es lo que uno gana. En general el problema está por el lado de en qué uno gasta y cómo podría uno gastar menos, establecer metas. Y claro, todos sabemos que cuando un sistema es gratis, si tú tienes un producto y el producto es gratuito, es porque tú eres el producto, ¿cierto? Y acá vale, en la medida en que esté abierto. Yo soy el producto, el proveedor abiertamente va a decir, yo espero llegar con una oferta de crédito o algún otro tipo de instrumento financiero en el momento en que tú lo necesites. Eso me encanta. El sistema también podría compartir datos con muchas otras personas, porque esto lo podemos ver como una institución proveedora y yo como consumidor, pero en realidad podemos ser 1 millón de consumidores. Entonces la institución proveedora puede tener acceso a cuánto pagamos todos. Esa información la puede vender. ¿A mí qué me importa? Mientras más transparentes sean los precios del mercado, va a haber más competencia, los precios tienden a bajar. Yo feliz de que se divulgue el precio al que estoy comprando y que me digan quiénes compran más barato productos financieros o no, quiénes compran productos más baratos y que me den las mejores opciones. Entonces, dentro del mundo de las finanzas personales, creo que hay muchos incentivos, y me sorprende que hoy día esta carrera no esté disparada en Chile, porque hay muchos incentivos para tomar esa posición. Es como la góndola del supermercado. El que tiene el punto de contacto con el cliente final tiene una ventaja comercial gigante. Y no es necesario esperar a que se abra el sistema de finanzas abiertas. Hoy día ya operamos con finanzas abiertas usando web scraping. Y vamos a seguir usando web scraping cuando se abra el sistema de finanzas abiertas para todo lo que no está incluido en el sistema de finanzas abiertas. De modo que no es necesario esperar. Hoy día ya podemos empezar a innovar. Y lo que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja, pensar en el sistema como algo completo, en donde los usuarios probablemente sí están dispuestos a compartir muchos de sus datos, en la medida en que no sea para que te estén haciendo spam, sino que te lleguen ofertas personalizadas con poca frecuencia que de verdad calzan con tu necesidad. Y ahí, Martín, pensando en este escenario justamente donde el Open Finance promueve la colaboración entre diversos actores, ¿qué capacidades deberían priorizar las fintech para poder ser competitivas, mantenerse competitivas sobre todo también, y ágiles en este entorno que tiene condiciones que son cambiantes, pensando en lo regulatorio y también en lo tecnológico? Mira, primero, yo si tuviera que trabajar en un negocio nuevo, o sea, el core, yo tendría que estar concentrándome en mi core de negocio, ¿no? Entonces, todo lo que es aledaño, ojalá lo estuviera dado, ¿no? Entonces, hay empresas que proveen esa cáscara y permiten que uno se concentre en lo que realmente quiere hacer, donde uno cree que va a tener un diferencial para realmente acceder a muchos clientes. Y para mí esa cáscara es realmente el backbone de lo que es un negocio financiero, ¿no? Entonces, como dije antes, el core de cuentas, el core contable, y aparte todos estos features transversales que forzosamente hay que adoptar, ¿no? Lo que mencionó Ángela, ¿no? El consentimiento, la revocación del consentimiento, o sea, que eso ocurra de manera transversal en toda la información que nosotros estamos percibiendo de los clientes, un mecanismo de autenticación y autorización, ojalá cross compañía, que pueda convivir en todo el ecosistema, todo el sistema financiero local, por lo menos. Y igual es algo extremadamente ambicioso. Para eso, ojalá la experiencia que tienen otros países con los sandbox
se aprovechen en estos lugares nuevos y nada, que realmente existan esos mecanismos, esos lugares de prueba para poder facilitar y acelerar mucho el desarrollo de nuevas funcionalidades, ¿no? de nuevos negocios, conviviendo y realmente interactuando y haciendo sinergia con otros jugadores de una manera lo menos dolorosa posible. Pensando en todo lo que estamos conversando hoy día, Cristian, ahí te quería preguntar también el rol de los reguladores, pensando en que deben ser habilitadores, supervisores estrictos o ambos. Es importante el diseño de un sistema de finanzas abiertas que sea obligatorio para ciertos actores y voluntario para otros actores. Debiera ser obligatorio para las instituciones que proveen información. Hay instituciones que tienen información durante mucho tiempo de los consumidores financieros, como los bancos, las compañías de seguro, y otros que están obligados a entregar información. Y hay otros que tienen también el monopolio legal de cuentas. Están las cuentas bancarias y las cuentas no bancarias, habilitadas especialmente por ley, porque no pueden existir cuentas que tengan captación si no están específicamente autorizadas por ley. Por lo tanto, tienen una posición privilegiada que los hace sujetos obligados dentro de un sistema de finanzas abiertas. Pero hay otro mundo de empresas que presta servicios basados en los datos que puede obtener y presta servicios de iniciación de pagos y que al momento de adscribirse, de ingresar al sistema de finanzas abiertas, tienen garantizado que las empresas proveedoras de cuentas y de datos no le puedan negar esa información, sin perjuicio de que también puedan utilizar otros mecanismos como web scraping, como decía Roberto, respecto de otros datos no incorporados en el sistema. Y en ese sentido es importante la presencia de las autoridades para que efectivamente fiscalicen que esto se cumpla. Pero también es importante recordar que los datos son de las personas. Y en ese sentido, la autoridad, claro, tiene que potenciar que el sistema funcione, pero siempre velando que el consentimiento esté dado de manera expresa, de manera específica, tal como hemos conversado acá, para efectos de que no se ocupe un consentimiento dado para un efecto, no se ocupe en otro efecto. Y al final de cuentas, dejar que el mercado se autorregule es una fantasía que no va a ocurrir y que va a retrasar la implementación del sistema. Por eso es importante que la autoridad esté presente, pero que al mismo tiempo sea una autoridad dinámica, que esté recogiendo las señales que los mercados le dan. Y creo que es una cosa muy plausible en Chile y en otros países que la asociación de bancos esté sentada al lado de la asociación de fintech, porque al final de cuentas esa es la realidad hoy. No es la de que el único camino son los bancos, sino que hay muchos caminos y que, claro, todos tienen que entrar en una regulación que permita garantizar pagos, que no haya lavado de activos, etcétera, pero que finalmente reconozca la realidad como es y no como algunos quisieran que sea, sino que como realmente necesitan las personas, en definitiva, para hacer sus pagos y sus contrataciones de servicios financieros. Y ahí, Ángelo, desde tu experiencia en la UBT, ¿qué oportunidades también de negocio están viendo justamente en Open Finance, pensando en la fintech, en los bancos aquí en la región? Sí, Max, yo creo que las oportunidades son, yo diría, infinitas de la palabra, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con Roberto que desde el punto de vista de la fintech, el tema de finanzas personales es una muy buena oportunidad. Todo el tema de finanzas en bebidas, donde tú estés en la experiencia, no sé, en un retail, comprando algo en línea y puedas hacer, no sé, tener acceso a servicios financieros es otra de las grandes oportunidades. Empresas que tienen plataformas de Banking as a Service con APIs abiertos y que puedan disponibilizarlo para que muchos otros los consuman. De hecho, ayer en el stand donde nosotros estábamos se nos acercó una persona y hablamos un buen rato de esto y hablamos de la co-creación. ¿Sí? Definitivamente, finanzas abiertas va también mucho de co-creación. No tengo que hacerlo todo yo. Tengo que entender que si alguien lo hace mejor que yo y ya está listo, bueno, lo puedo usar para hacer parte de mi oferta. Y eso, y bien lo decía ahorita Cristian, el tema de los bancos tienen que entender, estos incumbentes tienen que entender que no son, o sea, no es una competencia ni somos enemigos de,
más bien venimos a complementar la oferta bancaria. Entonces, en la medida que los bancos estén cerca de la fintech y entiendan que esto es un ecosistema de co-creación, en esa medida vamos a tener oportunidades. Yo siempre digo, esto es una torta bien grande donde todos podemos tomar una porción de ese pastel. No necesariamente no todo lo tiene que hacer la banca, ya el mundo se abrió y está cambiando. Entonces, oportunidades infinitas y allí, bueno, hay mucha cantidad de players. Nosotros estamos avanzando bastante en eso, en unas plataformas abiertas, pero oportunidades hay muchas más, muchas. Y ahí, Martín, hay siempre un tema aquí de equilibrio, ¿cierto? Por un lado, la velocidad de lanzamiento de nuevos productos y también la solidez estructural en las fintech emergentes. ¿Existe riesgo de comprometer la sostenibilidad por priorizar el time to market? Mira, la verdad es que el time to market es el líder, ¿no? Es el gran indicador, ¿no? Y lo que tenemos que hacer como desarrolladores de soluciones y de nuevos productos financieros es estar basados en una estructura muy fuerte y sobre todo tener grandes procesos de control de calidad y ojalá dando con soportes de integración, ¿no? Porque un gran dolor en estas soluciones que están integrando un montón de jugadores es que cada jugador muchas veces, o con suerte, provee su propio espacio de pruebas, pero una prueba de integración, algo que explote un journey completo de un cliente que quizás interactúa con más de un jugador, implica que haya de algún tipo de sinergia, ¿no? Entre la información que está entre el proveedor que me está haciendo la transferencia y muchas veces es un ejemplo malo lo que voy a usar, pero el que está haciendo el riesgo, ¿no? Y los entornos de prueba muchas veces tienen, estas son las tarjetas que puedes usar, ¿no? Y estos no corresponden a datos viables para el otro proveedor. Entonces, una cosa que nosotros estamos empujando mucho es en nuestra arquitectura de soluciones más orientadas a finanzas abiertas, o por lo menos con más de un jugador, es tener una capa de traducción de datos para que en producción se va a utilizar de alguna manera para dar soporte. Bueno, este es mi cliente y mi cliente en otro lado está representado de otra forma, pero en pruebas tiene un valor enorme, ¿no? Porque este cliente que está acá, en este lugar, va a ser esta tarjeta de otro tipo. Y cuando uno exprese que esta persona es un hombre acá, allá va a ser una mujer, pero porque los datos de prueba de los entornos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es tener eso ya de raíz en las herramientas, en el entorno sobre el cual, la arquitectura sobre la cual estamos planteando, es algo que tiene mucho valor. O por lo menos nosotros vemos que tiene mucho valor en disminuir mucho el dolor en los tiempos de prueba. Finalmente, Roberto, quiero conocer tu visión, porque uno se puede imaginar y uno lo que está viendo, ¿cierto?, es que los sistemas de finanzas abiertas son como por país, ¿cierto? Pero nos podemos imaginar, ¿existe una alternativa de que exista un modelo de integración, por ejemplo, regional? ¿Se puede? Una visión así como bolivariana, dices tú. Claro. Sí. Ahora, se da una paradoja porque en la medida en que los sistemas de finanzas abiertas son regulados, se establecen necesidades de cumplimiento, permisología, como diríamos, que implica que las empresas tienen un roce que deben cumplir país por país. Desde un punto de vista comercial, también es diferente comercializar en cada país. Entonces, hay algunas fuerzas que apuntan a la localización, pero hay otras que sí son sinergias interesantes y que favorecen la internacionalización y que haya proveedores comunes. Por ejemplo, a nivel de estándares tecnológicos, nosotros ya sabemos que para Chile se va a aplicar FAPI 2.0 y se da algo bien interesante. FAPI 2.0 depende de la OpenID Foundation y la OpenID Foundation hace los estándares que están siguiendo prácticamente todos los países a nivel mundial. Hay muy pocos estándares que compitan. El Berlin Group sería como el único que tiene unos pocos países en Europa. Luego hay algunos países que corren con colores propios y uno esperaría que converjan a este río común de la OpenID Foundation, de modo que en esta capa tecnológica que es como infraestructura
seguridad y el sobre en el que van a ir los datos, hay elementos muy reutilizables de un país al otro. Cumplimiento legal y modelos de comercialización son diferentes. Entonces yo espero una combinación entre actores locales muy fuertes y algunos actores internacionales que sean de mucha cobertura. Bueno, yo quiero agradecerles por participar en este tremendo panel que además para uno como periodista también sirve para aprender un montón y espero que para todos también haya sido una oportunidad para seguir profundizando, ¿cierto? Un tema que va a seguir dando que hablar en los próximos años.